Yo trabajaba para la ONU. Tenía acceso a salas, documentos y reuniones que la mayoría ni sabe que existen. Hasta que abrí un archivo que no debía abrir. Desde ese día todo cambió, porque lo que leí ahí no era solo alarmante, era profético. Era una amenaza directa contra la Biblia. Y si estás viendo esto, es porque tú también necesitas despertar. Ya no es teoría. Están preparando leyes para silenciar la palabra de Dios. Pero hay algo que aún no pueden controlar, y es el poder de la oración y la fe en Cristo. ¿Estás listo para ver lo que vi? Yo no era alguien particularmente religioso. Crecí escuchando historias de la Biblia, claro, como la mayoría, pero con el tiempo el ruido del mundo me hizo dejar eso atrás. Me volví pragmático, lógico, incluso cínico. Trabajar en la ONU, rodeado de diplomáticos, de planes globales, de cifras y estrategias, todo eso me hacía sentir parte de algo importante, real, concreto. Pero todo cambió una tarde, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Recuerdo exactamente el día. Era un miércoles, estaba en una oficina del piso 20, en Ginebra. Me habían pedido revisar unos documentos internos que no estaban en el sistema usual. Nada extraño, pensé. A veces manejábamos protocolos especiales para temas delicados, pero al abrir uno de los archivos, noté algo diferente. El título decía: Religiones fundamentales y riesgos para la paz global. Al principio no me sorprendió. El lenguaje técnico era común, pero a medida que leía mi piel comenzó a erizarse. Había una sección dedicada exclusivamente a la Biblia, no al extremismo, no a sectas, a la Biblia. Y más aún al mensaje de Jesucristo. El documento no era un análisis, era un borrador de propuesta, un plan, una agenda con etapas, plazos y lenguaje legal para introducir en silencio reformas que limiten la influencia pública de la Biblia en instituciones, medios y eventualmente en la educación. Paré, respiré hondo, cerré el documento, me dije a mí mismo: seguro estoy malinterpretando, pero lo volví a abrir al día siguiente. Y al otro, revisé quién lo había escrito, revisé las notas al pie, crucé referencias, estaba viendo algo real, demasiado real. En ese momento me enfrenté a algo que nunca esperé: la existencia del mal, no como concepto, sino como estructura, un sistema inteligente, articulado, con recursos, con estrategia, operando bajo el disfraz de progreso, inclusión y paz, usando exactamente las palabras correctas para desactivar cualquier alarma hasta que ya sea demasiado tarde. Y de pronto mi mente se llenó de preguntas que no podía ignorar. ¿Por qué atacar la Biblia entre todos los textos religiosos? ¿Por qué el nombre de Jesús es el único que genera incomodidad en estos círculos? ¿Por qué tanta urgencia por regular la expresión de fe cristiana? Esa noche no dormí. Me despertaba con un peso en el pecho, como si algo me dijera: tú lo viste, ahora eres responsable. Y lo peor es que al intentar comentarlo con un colega de confianza, me detuvo en seco: tú no viste eso, ¿me oíste? Borra eso de tu cabeza si quieres conservar algo más que tu trabajo. Ahí supe que el silencio no era una opción, que esto no era solo una anécdota profesional, era una batalla espiritual. Y yo, sin quererlo, me había convertido en un testigo en medio de un campo minado. Nunca pensé que terminaría orando de rodillas en el baño de una oficina diplomática, pidiéndole a un Dios que no hablaba conmigo desde que tenía 14 años que me diera claridad. Pero lo hice, y ahí en ese suelo frío, sin saber si me estaba volviendo loco, sentí paz por primera vez en años. Una voz interna me susurró: no temas, no estás solo. Desde entonces mi vida cambió. Mis ojos se abrieron, y lo que vi después solo confirmó que esto era mucho más grande de lo que imaginaba, porque lo que venía después me enfrentaría no solo al sistema, sino a mis propios miedos. No fue una coincidencia, lo entendí con claridad después de esa primera revelación. Lo que había visto no era un error de acceso, ni una curiosidad burocrática, era una grieta, una de esas pequeñas fisuras por las que, si prestas atención, puedes ver lo que de verdad se mueve debajo del barniz. Y cuando ves algo así,
no puedes volver atrás, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Una semana después de haber leído ese documento por primera vez, me convocaron a una reunión que no estaba en la agenda pública, una mesa de trabajo interdisciplinaria, así la llamaban. En lugar, una sala interna sin ventanas, con acceso restringido, nada fuera de lo común para ciertos temas de seguridad, salvo que no había personal técnico, ni traductores, ni asistentes, solo 8 personas, silencio, y ese aire espeso que se siente cuando alguien está por decir algo que no debería decirse. Uno de ellos, no diré su nombre, comenzó a hablar sobre la narrativa de la moral absoluta como obstáculo para el avance de derechos universales. Al principio parecía una exposición académica, pero luego comenzó a nombrar directamente conceptos bíblicos, la autoridad de un solo Dios, la supremacía de Cristo, el pecado y el juicio. Y cada una de esas expresiones era tratada como una amenaza, como si fueran virus conceptuales que debían ser neutralizados. Mientras lo escuchaba, algo en mi interior se revolvía. Yo conocía a ese hombre. Era brillante, influyente, articulado y según su hoja de vida criado en una familia cristiana. Pero ahí estaba, desmantelando cada uno de los pilares de la fe que alguna vez pudo haber sostenido su infancia. Es necesario que redefinamos los marcos de fe institucionalizada, dijo. Hay que desmitificar la idea de una verdad única revelada por una escritura milenaria. En esa sala nadie lo contradecía, nadie cuestionaba, solo asentían y tomaban nota. Yo me sentía como un intruso, como un espía que no pertenecía ahí, no por miedo, sino por una urgencia interior que comenzaba a arder como fuego. Y entonces mostraron el documento, pero esta vez era más detallado. No era solo un borrador, era una hoja de ruta, fechas, fases, objetivos medibles, lenguaje técnico, pero cargado de intencionalidad. La primera fase era sensibilización mediática, crear contenidos en medios internacionales que asocien ciertas interpretaciones bíblicas con intolerancia, exclusión o discurso de odio. La segunda fase, intervención en contenidos escolares, generar propuestas pedagógicas que reemplacen referencias bíblicas por conceptos humanistas neutros en nombre de la diversidad. La tercera, revisión legislativa, comenzar con países del primer mundo, usando políticas de no discriminación para limitar públicamente la prédica de ciertos versículos, presentarlo como una medida de protección social. Y luego la cuarta, armonización global, que todos los países alineen su legislación en torno a una ética universal desprovista de raíz espiritual. No era una persecución declarada, era algo mucho más insidioso, una reprogramación cultural progresiva, disfrazada de evolución humana. Y lo peor es que era brillante. Si lo ves con ojos naturales, parece noble, inclusivo, hasta necesario. Pero si lo miras con los ojos del espíritu, ves otra cosa. Ves la serpiente, sigilosa, intelectual, persuasiva, hablando con voz dulce mientras te lleva directo al abismo. Cuando terminó la reunión, sentí que el aire me faltaba. Bajé al baño, cerré la puerta, me miré en el espejo y me pregunté, ¿estoy loco? ¿Esto es real? ¿Por qué yo? Y mientras me secaba el sudor de la frente, otra pregunta cruzó mi mente. ¿Cuántos más han visto esto y han callado? Porque ahí entendí que yo no era el primero, que este sistema no se montó en un mes, ni en un año. Esto llevaba décadas, silencioso, sistemático, eficaz. Pero ese día, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo un testigo, era un soldado espiritual en medio de una guerra invisible. Esa noche abrí una Biblia por primera vez en años. La tenía arrumbada en una caja junto a fotos viejas y recuerdos que no quería tocar. La abrí al azar y mis ojos fueron directo a Jeremías 1:19 y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Sentí un temblor en el pecho, una mezcla de miedo y convicción, porque esa palabra no era una coincidencia, era una respuesta. Dios me estaba diciendo, sí, viste bien, sí, esto es real, pero no estás solo. Desde ese momento supe que no podía guardar silencio, pero también supe que al hablar lo perdería todo, mi reputación, mi carrera, incluso mi seguridad. Y tenía razón, porque lo que vino después
no fue fácil. Fue persecución, fue aislamiento, fue guerra, pero también fue la manifestación más poderosa de Dios que he visto en mi vida. Contar la verdad no es un acto heroico, es un salto al vacío, porque cuando revelas algo que alguien poderoso quiere ocultar, no importa quién seas, te conviertes en un problema. Yo lo supe apenas hablé. No hice una denuncia pública ni un video viral. Solo confié en la persona equivocada. Alguien que por años había sido como un hermano dentro de la organización. Pensé que lo sentiría igual que yo, que vería el peligro y me apoyaría. Pero no, me miró callado, con los ojos llenos de miedo, y después me dijo: no vuelvas a hablar de esto. Estás jugando con fuego y ni siquiera sabes cuánto arde. A los pocos días todo cambió. Mi acceso a ciertos sistemas fue restringido sin explicación. Dejé de recibir invitaciones a reuniones claves. Rumores comenzaron a circular que yo tenía inestabilidad emocional, que estaba pasando por una crisis espiritual que afectaba mi objetividad profesional. Nada concreto, nada que pudiera probar, solo sombras, silencios, puertas que antes estaban abiertas, cerrándose una a una, y luego la amenaza, un sobre anónimo en mi casillero, adentro una nota: la fe es buena mientras se mantenga en casa, no tientes a Dios. Me reí al principio, no por valentía sino por incredulidad. ¿Esto es real?, me pregunté. ¿Un juego de espías? ¿Un thriller mal escrito? Pero no, era muy real. Ese mismo día me llamaron a una supuesta evaluación de desempeño, una reunión donde 3 personas que jamás habían supervisado mi trabajo directamente cuestionaban mi adaptabilidad a los nuevos marcos de trabajo interseccional. Traducción: no encajas, estás fuera. Me suspendieron por tiempo indefinido, sin explicación clara, sin derecho a réplica, y esa noche al regresar a casa mi auto fue seguido. No estoy exagerando, lo vi por el retrovisor, el mismo vehículo durante más de 20 minutos. Hice giros innecesarios, cambios de carril, entré en calles sin salida y seguía detrás. Me temblaban las manos, el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. No sabía si era paranoia o una advertencia, pero en ese momento recordé algo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Me aferré a ese versículo como a un salvavidas. Literalmente lo repetía en voz alta mientras conducía, y fue en ese estado de miedo y desesperación donde ocurrió lo que nunca imaginé. Un milagro, sí, un milagro real, no uno de esos que se leen en libros antiguos, uno tangible, presente, que no puedes explicar, pero que transforma todo. Esa misma noche recibí una llamada de alguien que no esperaba, un viejo profesor de universidad con quien había perdido contacto hacía más de 10 años. Me dijo: no sé por qué, pero sentí que debía orar por ti. ¿Estás bien? Me congelé. Le conté lo que estaba pasando, en parte, no todo, pero lo suficiente, y él me respondió algo que jamás olvidaré: hermano, tú no estás peleando contra ideas ni instituciones, estás enfrentando a potestades. Esto es guerra espiritual, y si no te cubres en oración te aplastan. Esa misma noche comenzamos a orar juntos por teléfono, todos los días, a la misma hora, sin falta, y algo comenzó a cambiar. Primero dentro de mí, el miedo que antes me paralizaba comenzó a perder poder. Luego en mi entorno, esos rumores que se esparcían sobre mí se desvanecieron. Aquellos que me evitaban comenzaron a buscarme discretamente preguntando: ¿qué sabes? ¿Qué viste? Y una noche mientras orábamos sentí algo que no puedo describir con palabras. Era como si un fuego descendiera sobre mí, una presencia cálida, poderosa que me atravesaba el alma. Lloré como un niño, pero no de tristeza, sino de liberación. Porque lo que viene no va a ser suave. Habrá más censura disfrazada. Habrá pastores perseguidos por predicar la verdad. Habrá familias divididas por mantenerse fieles a Cristo. Habrá voces silenciadas y otras que se levantarán con más poder. Y en medio de todo eso, Dios no está buscando héroes. Está buscando hijos rendidos, corazones disponibles, gente común con fe inquebrantable, fe que ora cuando todo parece perdido, fe que lee la palabra como si fuera pan diario, fe que no se vende, no se rinde, no negocia, porque la verdadera libertad no es política, es espiritual, y esa libertad solo la da Cristo, nadie más, ningún sistema, ninguna institución. Por eso hoy te hablo a ti, no como ex trabajador de la ONU, te hablo como hermano,
como alguien que ha sido sacudido, quebrado, pero también levantado, porque Dios sí responde a la oración, sí restaura, sí protege, sí revela y sí vence. No tengas miedo, pero tampoco te duermas. No seas tibio, no seas espectador, no seas solo oyente. Levántate, ora, busca, habla, actúa, porque la Biblia no necesita defensa, pero sí necesita testigos, y tú puedes ser uno de ellos.